Eurostat ha publicado recientemente los datos de gasto público por funciones relativos al año 2020. Es decir, estos datos recogen ya las consecuencias de la pandemia y reflejan el esfuerzo realizado por los países europeos para afrontar sus consecuencias. Lo primero que llama la atención es el aumento significativo del gasto público en todos los países europeos. De hecho, la media ha aumentado, la media del gasto público en porcentaje del PIB ha aumentado en 6 puntos, desde el 47% al 53%. El aumento del gasto público en relación al PIB es todavía mayor en el caso español, es aún más notable. Aumenta desde el 42% al 52%, es decir, 10 puntos. Y este incremento sitúa el gasto público en España al nivel de la media europea. El aumento del gasto público en porcentaje del PIB es producto del aumento del gasto absoluto como consecuencia de la batería de políticas económicas y sociales desplegadas para combatir la pandemia y del descenso de la producción económica. Es decir, simultáneamente se produce un aumento del numerador de la ratio, gasto público en porcentaje del PIB, y un descenso del denominador. Por tanto, esta convergencia que observamos entre el gasto público en porcentaje del PIB de España y de la media de la Unión Europea no es per se o en sí misma una buena noticia. No lo es porque, como sabemos, ha caído durante 2020 de una manera muy intensa el PIB de España, concretamente un 10,8%, y tampoco lo es porque acabamos el año 2020 con unas cifras de déficit público muy elevadas, concretamente las más elevadas de toda la Unión Europea, 11% del PIB. ¿Qué gastos han aumentado más significativamente? Pues, como cabía esperar, los gastos en sanidad y protección social. Por ejemplo, en cuanto a los gastos en sanidad, la media europea ha pasado del 7 al 8% del PIB, es decir, ha aumentado en un punto. El aumento en el caso de España es de un poco más de 1,5 puntos, del 6 al 7,6%. También ha aumentado significativamente el gasto en protección social. Este gasto venía siendo ya considerable desde 2009, era del 17% en España y del 20% en la media europea. Con la pandemia, el gasto público en protección social se ha disparado en España, alcanzando el 22%, lo que lo ha igualado con la media europea. Por otra parte, dada la invasión rusa de Ucrania, merece la pena prestar un poco de atención a cómo ha evolucionado el gasto en defensa. Aquí también la media europea ha aumentado ligeramente entre 2019 y 2020 y también ha sucedido así en el caso español, aunque ha sido un aumento muy pequeño debido fundamentalmente a la disminución del PIB. De hecho, en términos absolutos, el gasto español en defensa ha aumentado muy poco y se ha situado en 10.600 millones de euros, que es más o menos lo que se gasta en un mes en prestaciones sociales contributivas. El gasto en defensa en España ha sido tradicionalmente inferior a la media europea y en este caso no se aprecia ninguna convergencia. El aumento en España ha sido un aumento pequeño en comparación con otros países. Esta evidencia del comparativamente reducido gasto público en defensa de España hay que ponerla en el contexto de una opinión pública muy poco favorable al gasto en defensa. La sociedad española no solo no favorece el aumento del gasto en defensa, sino que una parte considerable de ella, en torno a un tercio, considera que se dedican demasiados recursos a esta partida. Y de hecho, la proporción de personas que consideran que son pocos los recursos que se dedican a defensa ronda el 20%, mientras que los que piensan que se dedican pocos recursos a partidas como la sanidad, las pensiones o la ayuda a los dependientes oscilan entre el 60 y el 70%. Las preferencias sociales sobre el gasto en defensa dependen de muchos factores. Naturalmente dependen también de la sensación de seguridad o de amenaza exterior que tengan las sociedades, pero asimismo dependen de la posición que adopten los líderes políticos y sociales respecto a este tema y de la información que transmitan a los ciudadanos sobre ella.